Para muchos, el nombre de Mauricio Solís es bastante familiar en el fútbol nacional y para muchos también un jugador que marcó época en su posición de volante de contención. Legionario en muchas ligas importantes del mundo. Hablamos de Inglaterra, México, Grecia, Guatemala también y un paso importante en Israel. Esas y muchísimas historias más acá en A Fondo con Mauricio Solís. Don Mauricio Solís, qué gusto tenerlo por acá. Buenas noches, bienvenido. Por fin, ¿verdad? Como le digo yo a todos los invitados e invitadas, porque con usted costó bastante por la lejanía en la que se encontraba y todo. Qué gusto, de verdad, Mauricio, tenerlo en el espacio. Bienvenido. Buenas noches, Gabo. No, se costó un poquito, pero ya estamos. La verdad, sí, es por la lejanía en que estaba allá en Jicaral en ese tiempo, que estuve más de 3 años allá. Entonces, cada vez que usted me invitaba, yo le decía, es que me cuesta mucho venir, es complicado. Por coordinar el Pero tema. gracias a Dios ya estamos acá, que es lo importante. Es lo importante, es cuando tiene que ser, como Así digo yo es. siempre, y de verdad nos da mucho gusto. Mauricio, Muchas vamos a ir gracias. un poquito en desorden. Actualmente ya se prácticamente desligado de lo que es Jicaral, después de 3 años y piquito. ¿Qué se encuentra haciendo? Tal vez tomando fuerzas un poquito, evidentemente le encantan los retos y esperará alguno, pero ahorita, ¿cómo se encuentra Mauricio Solís? Sí, después de 3 años y 8 meses que estuve en Jicaral, allá en el proceso o en el proyecto de Don Roy Barrantes, estuve en el momento en que el equipo desciende a segunda división y bueno, y esos 3 años que el equipo ha estado en la Liga de Ascenso, he participado, estuve como técnico y después ahora en la última etapa como asistente con Heiner. Pero sí, muy contento, yo creo que ha sido una etapa de las mejores que he tenido en cuanto a crecimiento, en cuanto a mejora, me dio tiempo para capacitarme más, para mejorar, para aprender, bueno, para dirigir el equipo, que siempre es importante que el equipo uno sea el número uno, entonces eso siempre le da a uno eso, entender mucho lo que es el ser técnico. Usted le toca descender, ¿verdad? Sí, sí. Fue un golpe duro. Vieras, Gabo, que o sea, yo lo tomé como un gran reto, porque el equipo ya había estado Arriola, había estado Don Eduardo Méndez, había estado Mauricio Montero, y yo llegué en la última etapa. Si los números son muy fríos, ¿verdad? A veces a mí me fue bien, por decirlo así, en el rendimiento como técnico que tuve. Desgraciadamente para el equipo era muy difícil ya el mantenerse en la primera división y aún así descendimos por un punto solamente. De hecho, el último partido nosotros lo jugamos contra Cartago. Sí, 4-0, algo así. Necesitábamos ganar por más de 2-0, íbamos ganando 4-0 y tenía que darse que Guadalupe le ganara a Guanacaste. Se dio un empate y nosotros automáticamente con el empate descendíamos. Pero sí, la luchamos hasta el final. Sí, 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 sí. Sí. Y ahí mismo, ¿cuántos días tardó en tomar la decisión de quedarse, Mauricio? Porque un golpe de esos es complicado, ¿verdad? Sí. Y el reto que se viene de regresar al equipo a primera división y demás. Bueno, casi que fue inmediato, Gabo. La verdad, sí, yo hablé con Don Roy y él me dijo, bueno, le tocó bailar con la más fea, tal vez el momento no era lo que yo quería dar al equipo en ese momento, pero bueno, usted se animó a agarrarlo. Ahora quiere seguir en el proyecto y quiere ayudarme para formar jugadores, para tratar de llevar el equipo a primera división nuevamente. Y lo intentamos pues con torneos muy buenos, con torneos más o menos, pero siempre llegando a las etapas finales. Siempre perdimos un par de semifinales, perdimos 2 o 3 finales. Entonces estuvimos ahí muy cerca. Sí, Entonces sí. creo que en general fue algo muy bueno para mí, la verdad. Que es un proyecto bueno, ambicioso, porque usted lo dice, desde que descendieron siempre estuvieron muy cerca del ascenso. Sí. No es fácil en segunda división. No, es muy difícil. Y más que hubieron un par de torneos que nosotros jugamos con muchísimos jóvenes de la zona. De hecho, hay un torneo que nosotros quedamos invicto en la zona de clasificación y fue con solamente jóvenes. O sea, teníamos 5 o 4 por ahí jugadores de mayores de 30 que nos ayudaban un poquito, pero fue un equipo muy joven y es un proyecto muy serio con un gran presidente, ¿verdad? Yo creo que don Roy Barrantes es uno de esos técnicos, de esos
presidentes que todos los técnicos nos queremos topar, porque trabaja muy cerca del equipo, está muy pendiente de todos los detalles, y es una persona que es de fútbol, que le encanta el fútbol. Claro. Entonces yo creo que ojalá tuviéramos más de esos presidentes, ¿verdad? Así es. Ahorita descansando un poquito. Sí, estoy en mi casa con mi familia, sí, ya. Un poquito, más bien se siente uno raro a veces, Gabo, porque yo me levantaba a 5:30 de la mañana, 6, y me iba una vez para el estadio, tempranito, antitos de las 7, tipo 7 ya en el estadio, trabajaba con el equipo, terminaba con los muchachos, me quedaba un ratito más hasta mediodía por ahí, entonces, digámosle, la mañana de 5:30 a mediodía, a las 12, 1 de la tarde todavía, yo pasaba en el estadio ahí. Y ahora que estoy en la casa, ahora le cambia todo absolutamente. Y regresó aquí al Valle Central. Exactamente. Sí. Una zona hermosísima. Sí, muy tranquila, es una zona, está muy cerca de una de las zonas azules del mundo, ¿verdad? Y eso también da la tranquilidad de que yo salía de mi casa faltando, no sé, 5 minutos del estadio a mi casa, de mi casa al estadio. Y cuando regreso acá, pues ya la vida cambia un poco, ¿verdad? Con tantas presas y tantas cosas, pero es parte de. Hace falta. Ustedes son hombres de fútbol, ¿verdad? Los técnicos así tan entregados porque se retiran y casi que de inmediato están en el fútbol. ¿Hace falta, ansía volver a tomar un reto? Sí, claro que sí. Bueno, de uno de pequeño siempre jugó fútbol. En el caso de casi todos nosotros los ticos, desde pequeños teníamos una pelota ahí en los pies. Desde los 17 años que yo debuto, hasta los 38 que me retiro, 21 años, fue levantarme a entrenar, a prepararme, partidos. Termino esa etapa, quedo casi como 6 meses, un año, ¿verdad? Un poquito fuera del fútbol, ahí con algunos negocios que teníamos, pero ya me integro como asistente, Jafet Soto me lleva al Herediano, y estoy en esa etapa de asistente con un montón de técnicos, ¿verdad? Que tuve esa oportunidad, y siempre en el fútbol. O sea, desde el 2012, que yo vuelva al fútbol, ¿verdad? Por decirlo así, como asistente, hasta el día de hoy he estado todos los años en fútbol. Aquí en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en equipos de segunda, de primera, siendo campeón, salvando descensos, descendiendo con equipos, o sea, todos los momentos en el fútbol los he vivido, gracias a Dios. De todo. ¿Cómo es el manejo de un grupo, Mauricio? ¿O cuánto cambia el hecho de cuando usted fue jugador, ahora ser el jefe en ese camerino, ¿verdad? El tener que ser casi, aquí hay muchos colegas que han estado sentados, suyos y colegas también, que dicen que ustedes son casi que un papá para cada uno de ellos, ¿verdad? Sí. Usted cuando era jugador, usted se preocupaba por su preparación. Exactamente. Ahora es por 20 y tantos jugadores. Correcto. Uno, cuando estaba futbolista era un problema, que era el único, de que si lo ponían o no lo ponían, si tenía algún problema en la rodilla, lo que sea, alguna lesión. Ahora pues son 25, ¿verdad? Jugadores que estaban al cargo de uno, y son 25 personas diferentes, 25 personalidades diferentes que hay que entenderlas todas, y a veces es un poquito complicado, ¿verdad? Cambia muchísimo todo, por supuesto que sí, y uno ve el fútbol diferente, porque también uno ve el fútbol muy diferente, pero es parte de, ¿verdad? Si nos metimos en esto tenemos que entenderlo. Es muy lindo, a mí me encanta, la verdad, a mí me encanta estar en una cancha dirigiendo, explicando, corrigiendo, hasta a veces pues llevándose un poquito de colerones, que uno tiene que manejar todo eso, pero uno tiene que ser un líder que siempre trata de llevar el equipo donde uno quiere. Venderle la idea al jugador a veces no es fácil, de lo que uno quiere, porque ellos también tienen, como te digo, su personalidad, su forma de pensar, pero yo creo que demostrándole con ejemplos de que es así como se tiene que hacer. Muchas veces hay jóvenes o muchachos que tienen muchísimas condiciones, que a veces no les gusta que el técnico le diga las cosas porque piensan que es algo personal. Y uno como futbolista, cuando el técnico le habla, no puede tomarse nada personal, porque todo es en beneficio del jugador, y lógicamente ese beneficio que tiene el jugador va a ser para el equipo, ¿verdad? O sea, va a ser así recíproco el asunto. Y ya a los años ese jugador va a decir, tenía razón Lamentablemente hay un dicho que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena, ¿verdad? Sí. Entonces muchas veces se topa unos muchachos ya 5, 6, 7, 10 años después, que algunos sí jugaron, otros no, otros se mantuvieron más tiempo, y siempre llegan y le dicen, profe, yo me acuerdo de tal cosa que usted me dijo, usted tenía razón, o tal cosa que pasó y usted tenía razón. Entonces yo les digo, bueno, lo que pasa es que lo que yo tengo aquí no es cal, ni es ceniza, ni nada, o sea, son los años, son las canas que lo hacen a uno entender que la vida a veces va por ese lado. Sí, dice Valdano en uno de sus libros, decía que el jugador de fútbol ojalá primero haya sido exjugador,
para valorar muchas cosas de las que no está valorando cuando lo es. Uy, yo desearía tener el aprendizaje, la experiencia de ahora, cuando tenía 24 o 25 años, por ejemplo, o antes, Ver ojalá. las cosas distintas. Muy diferentes, entiendo el fútbol diferente, Tomar veo las decisiones necesidades distintas correctas, muchas sí, veces. y tal vez me hubiera preparado muchísimo mejor, ¿verdad? Yo dichosamente tengo una carrera como jugador, pero yo creo que si me hubiera preparado mejor, hubiera hecho mejores cosas en lugares donde pude haber sobresalido un poquito más. ¿Cómo cuáles, Mauricio? Como en Íbamos en Inglaterra. desorden, ¿verdad? Como en Inglaterra, por ejemplo. Sí. El paso mío en Inglaterra fue un paso que fue un gran paso, ¿verdad? Porque futbolistas de Costa Rica que hayan ido a Inglaterra en ese momento. Directo. Directo, sí. No recuerdo, la verdad, o sea, no recuerdo, pero fuimos Pablo y yo, ¿verdad? Nos fuimos juntos para allá y a mí me costó muchísimo adaptarme a Inglaterra, pero como te digo, si yo hubiera entendido el fútbol ahorita como lo entiendo ahora, tal vez me hubiera sido más fácil adaptarme al fútbol inglés en ese momento. Lógicamente tenía una barrera muy grande que fue el idioma, que eso también me hubiera preparado mejor en la parte del idioma y tal vez hubiera empezado cuando empecé a jugar a los 17 años, hubiera llevado inglés tal vez para mejorarlo, ¿verdad? Porque el único inglés que yo llevé a Inglaterra era el que sabía en el colegio. Y yo me fui a Inglaterra a los 23 años y había salido del colegio a los 18. Sí. O sea, Mentira que había hablado y tal vez era el saludo nada más. exactamente, yo solamente buenos días y por ahí alguna que otra cosita. Eso fue una gran barrera para mí. Entonces por eso yo digo que lamentablemente no tengo la madurez o no tenía en ese momento la madurez que tengo ahora, el aprendizaje, tal vez haber aprendido un idioma en ese momento hubiera sido extraordinario para mí y ver el fútbol de la manera en que la veo ahora. Cuando usted se va a Inglaterra, se va con WhatsApp, ¿verdad? Sí, nosotros fuimos a hacer 2 pruebas, una al Queen's Park Rangers, donde nos fue muy bien, pero no nos dejaron, no sé por qué motivos, que después sí me di cuenta que como que hubo una molestia, porque en ese momento estaba en el Newcastle Faustino Asprilla, Ajá. y Pablo tenía un juego muy parecido al de Asprilla en ese momento, ¿verdad? Velocidad, habilidad y todo eso que tenía Pablo, entonces lo comparaba mucho con Asprilla en ese momento. Y bueno, después no nos dejan ahí, pero nos vamos para el derby y ahí sí nos dejan, nos quedamos. Y bueno, ya Pablo hizo su carrera, yo hice lo que yo hice, Pablo se quedó, yo me regresé. Entonces sí, pero sí nos fuimos juntos, sí fue un momento muy lindo. ¿Cuánto tiempo fue el de prueba con el derby? Nosotros habíamos estado antes en el Queen's Park Rangers como 22 días. Ah, ok. Como 3 semanas más o menos. ¿Y ahí mismo? No, nos regresamos acá. Ajá. Regresamos acá y después. jugamos un par de partidos con Herediano, de hecho. Y después nos mandan nuevamente a hacer una prueba al derby. Las famosas pruebas, Mauricio, Sí. de antes, ¿verdad? Que es del todo o nada. Es que no había nada, Gabo. O sea, videos no existían No, en ese para momento. nada. No se podía meter a YouTube. No había redes sociales. No había absolutamente nada. De hecho, yo creo que casi ni correo electrónico. No. A ver, era el tiempo donde se mandaban cartas por... Por eso te iba a decir, cuando nosotros estábamos allá se estaba haciendo apenas el Messenger de Hotmail, Sí. ¿verdad? Es que era lo que empezó, yo creo que eso fue lo que empezó. Eran solo llamadas por teléfono. De hecho, yo en ese momento estaba de novio con Katia y yo la llamaba por teléfono. Y llamaba a mi mamá también. El minuto carísimo. Sí, claro. Después llegaba la factura y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento? Pero Sí. eso era así. En ese momento era así, no queda otra. Pero fue una etapa pues preciosa, la verdad. Lamentablemente, como le digo, no tenía la madurez que tengo ahora, el pensamiento, que tal vez me hubiera ayudado muchísimo para quedarme más tiempo allá, para haber competido mejor, para haber estado mejor preparado para afrontar ese reto, ¿verdad? Cuando usted le dice que sí, el Derby County, bueno, fue un bombazo, ¿verdad? Por lo Claro. que usted dice, no cualquier costarricense va y de una vez va directamente a una liga tan grande, ¿verdad? En ese momento. Claro. ¿Cómo recibió la noticia, Mauricio? ¿Quién se la dio? Bueno, nosotros estábamos en el hotel donde nos habían llevado y yo recuerdo que el señor que nos llevó a nosotros se llamaba, no sé si ya falleció, Don Bob McNabb. Él fue el que nos llevó como un representante allá. Y él, estando en el hotel, nos dijo que sí, que nos habían aceptado y que teníamos que ir a firmar el contrato. ¿De una vez? De una vez. Qué emoción. De una vez. De hecho, yo el lapicero lo había guardado, con el que firmé ese contrato yo lo guardé. Ajá. No sé qué se me hizo, la verdad, pero sí fue un momento muy lindo y de la llamada telefónica había que hacerse, ¿verdad? Lógicamente, y llamé a mi mamá y
que en ese momento, como te digo, yo estaba soltero, le conté a mi mamá, a mi papá, y después llamé a la que hoy es mi esposa, a Katia, y le dije, bueno, me dejaron. Me dejaron, sí. Me voy a quedar acá. Nos teníamos que quedar de una vez, ¿verdad? Pues el equipo ya competía. De hecho, nosotros firmamos y yo no sé si 15 días después fue en el famoso partido donde Pablo debuta y mete el gol contra el Manchester United. Mundo, sí. Sí. Yo estaba en banca y ya me picaban los pies por entrar, Claro. pero no me metieron. Se tiró ese golazo de banquillos. Sí, me lo tiré en vivo, claro, un recuerdo lindísimo. Mauricio, qué increíble cómo, bueno, lo que es aprovechar la oportunidad. Van a prueba y el que tiene calidad se queda, pero los quieren de una vez para competir. Sí, correcto. Que eso ha cambiado mucho. Ahora, y no es culpa de los jóvenes, yo lo reitero muchísimo, no es culpa de ellos, pero ahora hay mucho joven que sale al exterior y que su proceso de adaptación y que pasa 3 meses sin jugar, a los 6 meses lo devuelven y todo. Hay muchos factores que influyen, evidentemente. Sí. Ustedes marcaron una generación donde eran muy poquitos los que salían, pero al día de hoy marcaron época donde fueron. Sí. Y no me pongo a mencionar nombres porque se me quedan muchos por fuera, pero usted, Chope, Medford, Ronald, Jafet, Lavala, Gabelo, bueno, Callazo, un montón, Callazo, ¿verdad? Claro. Iban y terminan casi siendo ídolos a donde iban, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, bueno, tal vez hablar es un poquillo feo, pero uno dice que ahora es más fácil porque hay muchísimas cosas que hacen que la adaptación debería ser mejor, o sea, con las redes sociales, por ejemplo, usted conoce dónde va. Si usted me preguntara a mí si yo sabía para dónde iba, yo no sabía. A mí me decían, van a un equipo en Londres. Nada más. Nada más. Usted no sabe cultura, idioma, clima. Nada. De hecho, a nosotros nos dieron una plata, recuerdo que eran como 25 libras esterlinas en ese momento, y nos dijeron, vaya, cómprense unos guantes y un gorro, porque si no ustedes van a morir de frío. Porque nosotros lo que llevábamos era un par de suetitas nada más, porque no sabíamos. Claro. Cuando fuimos a Derby tampoco sabíamos dónde quedaba. O sea, yo después, porque a mí me gusta siempre averiguar y ver, ya busqué un mapa y vi dónde estábamos, ¿verdad? Que estamos en el puro centro de Inglaterra, del Reino Unido, todo esto. Pero íbamos sin nada, o sea, con los ojos totalmente cerrados, pero sí sabíamos que íbamos a jugar fútbol. Y eso era lo más importante para nosotros, ¿verdad? Que sí sabíamos jugar, que cada uno teníamos nuestras condiciones, que dábamos lo mejor en cada uno de esos entrenamientos, que la gente quedó muy satisfecha. O sea, yo te digo, en el Queens Park Rangers que estuvimos nos fue muy bien. Motivos, no sé cuáles fueron los que pasaron para que no nos quedáramos, pero nos fue muy bien. Y después en el Derby también, claro. Y lo hicimos igual, o sea, competimos a nuestro máximo y luchamos por quedarnos y dichosamente nos quedamos y como te digo, cada uno hizo lo que hizo, ¿verdad? Aparte de la emoción obvia que embarga a una persona cuando le anuncian de que se queda, hay nerviosismo también, Mauricio. ¿Qué pasa por la mente en ese momento? Bueno, el primer día que llegamos allá a Inglaterra, llegamos al club, bueno, que fue el Queens Park Rangers que llegamos, y nos preguntaban cómo se siente. Y yo te soy sincero, yo nada más volví a ver a Pablo y que Pablo era el que respondía porque yo no podía, no entendía lo que me decían. Cuando ya entramos al estadio y todo esto, pues uno se motiva mucho porque el estadio son muy bonitos y la cancha y todo. Y al día siguiente nos tocaba la prueba, nos dijeron, bueno, los vamos a dejar, pasamos a tal hora mañana y bueno, a entrenar. Cuando llegamos recuerdo que nos dieron un montón de ropa porque se entrenaba, algunos se querían entrenar con buzo porque estaba haciendo mucho frío, era en enero que estábamos nosotros ahí. Suetas calientes, gorros, guantes y todo. Y a mí me incomodaba mucho entrenar con tanta ropa. Entonces yo entrenaba en pantaloneta, aunque en principio me daba mucho frío, una pantaloneta con una suetita nada más, que a veces me la quitaba porque me incomodaba también, porque uno no está acostumbrado ni siquiera a entrenar con tanta ropa, que eso es otra cosa que también uno tiene que superar, por decirlo así, acostumbrarse a entrenar a temperaturas frías con un montón de ropa, ¿verdad? Mucho más pesado también. Entonces sí hay nerviosismo, o sea, no te digo que no, en el camerino cuando uno se está cambiando y ve que llegan los demás compañeros y ya ellos empiezan a hablar y seguramente dicen, ¿y estos más quiénes serán? Sí. No, inclusive nos preguntaban y decíamos Costa Rica, eso fue en el año 96, 97, ¿verdad? Y Costa Rica pues casi no se conocía, ¿verdad? Entonces, y mucha gente nos decía, Puerto Rico, nos decían, no, Costa Rica, ¿y dónde queda? Entonces,
ya había que hacer hasta un mapita más o menos, que aquí está México, que para tener un poquito Panamá y Sudamérica, ¿verdad? Entonces no era fácil en ese momento, pero fue, como te digo, una experiencia muy bonita. La relación con Chope, ¿cómo era en ese entonces? Ya eran compañeros y todo, ¿no? Sí, claro No que eran sí. desconocidos, pero supongo que el vínculo se hizo más fuerte por vivir una experiencia tan fuerte juntos. Sí, 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 con Pablo todavía la amistad se mantiene. Siempre yo le paso escribiendo ahí cuando le va bien y cuando le va mal, cuando triunfa, cuando no, ¿verdad? Porque siempre como amigo estoy ahí cerca. Que no es que nos vemos todo el tiempo, porque no nos vemos todo el tiempo, pero sí hay una relación muy cercana. Por supuesto que nos apoyamos muchísimo en ese momento. Pablo creo que fue en el 94, 95 por ahí que él lo suben de las promesas al primer equipo en Heredia. Él debuta y él se va, bueno, nos vamos como 2 años después, pero ya hemos sido compañeros, lógicamente. Yo había sido compañero de Javier, Ajá, yo Javier había sido Vicente. compañero de Carlos y estaba Pablito, ¿verdad? Que era Sí. el chiquillo. Entonces, lógicamente, yo los conocía a todos súper bien, a la familia, a don Vicente, a doña Patricia, que paz descanse. O sea, a ellos todos los conocí. A veces Javier me llevaba a la casa a almorzar, porque nos tocaba entrenamiento doble y a mí me quedaba muy difícil ir hasta mi casa. Entonces yo me quedaba en la casa de ellos ahí almorzando. Entonces la relación siempre fue muy cercana. Nos tocó ir allá y por supuesto se mantiene hasta ahora. Le quiero preguntar antes de ir a la primera pausa, Mauricio. El contrato lo negoció un agente. O sea, ustedes no se metieron en eso. Ustedes nada más le dijeron firme y cuando fue a ver el monto, ¿qué? Porque es parte de la emoción también de vivir la experiencia, no solo ser profesional en el extranjero, Sí. sino salarialmente una entrada muy importante, ¿verdad? Sí, de hecho, yo ahorita no me acuerdo exactamente cuánto era, la verdad. Porque, como decís vos, o sea, todo lo negoció un representante con Herediano. O sea, Ok. Eran ficha de Heredia. Nosotros éramos ficha de Heredia. Sí. De hecho, a nosotros nos venden como en un combo, ¿verdad? A los dos nos venden, no me acuerdo la cantidad exactamente. Claro. Pues Herediano se deja su parte, al señor este se deja su parte, a nosotros nos dicen, bueno, este es su salario, porque a nosotros, digámosle, como un porcentaje de la venta, nosotros No, la famosa prima, digamos, que le dan al jugador. a nosotros nos daban así como una ficha que decían antes, que era, pero, por ejemplo, de la venta del equipo, a nosotros como jugadores no nos dieron. Nosotros teníamos nuestro contrato, que sí nos lo dieron, lógicamente, pero lo que cobrara Heredia o cobró el equipo, perdón, el representante, yo no supe nada, pero lógicamente a nosotros nos fue muy bien. O sea, yo ni iba a preguntar cuánto era, porque sí, ¿para sí. qué? O sea, Ya el salario era muy bueno. sí, era muy bueno, claro que sí. ¿Cómo le fue administrando la economía, Mauricio? ¿Tuvo consejeros en su momento? Todos saben manejar igual. Mi papá, por ejemplo, que a veces se metía un poquito, me decía que cuidara la plata, que costaba mucho, que era muy difícil. Al principio, pues sí, nos fue muy bien, sí, o sea, compré mi primera casa, empezamos a hacer algunas cositas comprando lotes y cositas así. Después, al transcurso de los años, uno va tomando decisiones y algunas decisiones no fueron tan buenas y tuvimos pues algunos problemas económicos ahí por lo mismo, ¿verdad? Porque uno toma algunas decisiones malas, pero bien, o sea, en general bien. Primera pausa. Venimos a hablar de ya su carrera futbolística. Ya mencionamos lo de Inglaterra, Sí. pero de hablar de todo lo mágico que fue con selección, con Herediano, con Alajuelense y otros equipos también en el extranjero. Así que hay mucho de qué hablar. Amigos y amigas, no se despeguen, por favor. Ya casi volvemos acá en A Fondo con Mauricio Solís. Muchísimas gracias por continuar con nosotros hoy en A Fondo con Mauricio Solís. Mauricio, oriundo de Heredia, ¿verdad? Soy oriundo de Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Ahí específicamente. Ese es mi pueblo, sí. Sí. Fútbol desde chiquitillo. Toda la vida, sí. Yo nací en San José. En realidad yo nací en San José, ahí por donde está la parada de trenes del Pacífico, la abuela antigua. Como al año nos pasamos, o se pasó mi papá y mi mamá para Moravia. Y como a los 2 años, yo tenía 2 años cuando me fui a vivir acá al pueblo, a Los Ángeles de Santo Domingo. Ahí ya y se ahí quedó. me quedé
potreros, ¿verdad? Ríos, cafetales y por supuesto la bola en cualquier lugar donde hubiera espacio, ahí estaba la mejenga siempre. Sí, siempre alternado con el estudio, supongo. Sí, gracias a Dios, sí. Saqué la escuela, Escuela Cristóbal Colón, ahí en el pueblo. Tercer año en el Colegio San Isidro de Heredia y estudié en el Vocacional de Heredia, Mecánica General, ahí soy bachiller. Después estudié Contaduría Pública, pero no logré sacar la carrera, no ejerzo tampoco, lógicamente, cuando tengo la carrera, pero... ¿Sí le gustan los números? Sí, me encantan, sí, me encantan bastante. Sí, curioso. Sí. Me gusta mucho lo que son los números y todas esas cositas, sí. ¿En qué momento fue su primer contacto formal con el fútbol? Bueno, en el pueblo, el entrenador de todos los... Usted va a ese pueblo y todos los muchachos o los señores, como de la edad mía hasta los 30 años, por ejemplo, de 30 a 50 años que tienen ahorita, hay una persona que nos marcó a todos, Heriberto Hernández, Golcito. Ajá. Ahí le mando un gran saludo, sí. Escuchaba ese nombre, sí. Él fue el que nos llevaba todas las tardes a jugar ahí en el pueblo, nos llevaba los domingos a los partidos, entonces él fue una persona muy importante en la infancia y juventud de todos los muchachos de ese pueblo. O sea, yo creo que todos podemos hablar de Golcito como una persona muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Quién le detectó el talento ya para llevarlo a Herediano, fue, verdad? Divisiones menores. Sí. Yo estuve en la escuela de fútbol de Saprissa. Mi papá, que en paz descanse, él fue sapricista y tenía un negocio en San José, entonces a él le quedaba muy fácil traernos acá a La Sabana, aquí cerquita. Yo venía los sábados a la escuela de fútbol, había un señor, Juan Varela, si no me equivoco, que era el señor que nos entrenaba, y eran los sábados. Por cosas de que era muy difícil, ¿verdad? Por la distancia y por lo incómodo que era para nosotros venir hasta acá. Entonces yo dejé de venir a la escuela de fútbol, pero seguí jugando en el pueblo, ¿verdad? Con el equipo ahí. En ese tiempo los Mosquitos, el famoso Mosquito. Como hasta los 14 años me fui a jugar al Turnón de San Isidro de Heredia, ya porque también llegué al colegio, mis compañeros me decían, no, ¿por qué usted no viene a jugar acá con nosotros? Y, ok, sí, bueno, y fuimos a jugar, estuve en el Turnón de San Isidro. Jugué un año con un juvenil que hicieron en San Francisco de San Isidro, ahí le dicen La Saca. Jugué con ese equipo, quedamos campeones por Heredia, de hecho, y de ahí ya estaban los Juegos Nacionales también, entonces yo competía Juegos Nacionales, jugaba con La Saca, jugaba con el colegio. Todo lado. Por todo lado. Jugaba los sábados, a veces jugaba 2 veces. Cuando uno tenía aire para tirarse 3 mejengas por día. 3 por día jugaba yo a veces, en la mañana, en la tarde y en la noche jugaba Juegos Nacionales, por ejemplo. Y apareció Armando Rodríguez. Don Armando Rodríguez, él llegó y me dice, vamos a hacer unas pruebas en Herediano. Él era entrenador mío ahí en los Juegos Nacionales de Santo Domingo y él estaba con Heredia también. Él estuvo siempre con don Ivo Arias, era muy cerca siempre. Entonces me dice, vamos a hacer unas pruebas. Y yo le dije, ay Armando, es que ir a hacer pruebas, me quería llevar de portero, porque yo también en un momento jugué de portero. Sí. Entonces un señor me dice, ¿por qué usted no va a probar a Heredia de portero? Yo le digo, no, es que ya yo no soy portero, yo voy a probar, pero como jugador. Claro. Y me dice Armando, ya Armando me conocía bastante, entonces me dice, no, venga. Pues que a veces en esos equipos no lo dejan a uno porque hay mucha argolla, le dije yo. Y me dice, no, venga, a usted le va a ir bien. Y recuerdo que llegué, estuve toda una semana probando con el juvenil en ese momento. Y me dijo Armando, sí, quédese. De una vez. De una vez. Recuerdo que, bueno, que lógicamente ya me dejaron y empezamos el campeonato. El campeonato empezó como en enero, febrero, por ahí. Don Orlando de León era el entrenador del Herediano en ese momento. Y don Orlando siempre iba a ver los partidos de nosotros. Cuando era en el estadio, que a veces jugábamos en el estadio, a veces jugábamos en el polideportivo, algunas veces, que la cancha estaba súper mala, pero a veces jugábamos ahí. Pero don Orlando siempre nos seguía. Y llegó cuando él hizo una limpia en Heredia. ¿Se acuerda que sacó un montón de jugadores que todo el mundo se quedó asustado? Carlos Camacho se fue, Sidney y Edward, Jorge Arturo Hidalgo, un montón de jugadores se fueron. Y dejó mucho jugador como Chavarría, Obando, Javier Guanchop, Alexis Rojas, que recuerdo por ahí, William Mejía, Macho Mora, estaba todavía ahí. Y subió un montón de chamacos, ¿se acuerda? El famoso kinder. El kinder de ese famoso kinder, yo era el comiche de ese kinder, era yo, que nos llevó a una pretemporada en Orlando. Orlando dijo, bueno, yo quiero llevar a Smerlin Jackson,
a otro muchacho, Mauricio, y a Mauricio Solís. Yo quiero llevarlos a la pretemporada Coto 47. Y ahí se dio. Ya ahí, sí. Sí, ya después todo fue... Pero pues fue por medio de Armando que yo llegué a Herediano. Siempre la posición que le conocimos casi siempre fue volante contención, ¿verdad? Tal vez en algún momento tuvo alguna otra, pero ¿desde Liga Menor era esa posición, Mauricio, o tuvo alguna otra? No, yo era goleador. Goleador, sí. Sí, claro, yo metía goles. A mí en la época del San Francisco de Heredia, de San Francisco de la Saca, ese equipo, yo fui el goleador del torneo por Heredia. Sí. Por Heredia, yo fui el goleador. A mí me iba muy bien, yo jugaba de centro delantero y a mí me gustaba mucho el delantero como Evaristo Coronado, como Guillermo Guardia, como Gugi Ulate, como Mar Arroyo, que eran jugadores que la bola pasaba y si ellos tenían que tirarse y salir raspados. Devoradores del área. Sí. Y yo me tiraba, igual, yo sí me tiraba una palomita ahí en el área y caer y rasparme el pecho, yo lo hacía, porque a mí me gustaba el gol, a mí me gustaba mucho el gol. Pero en Herediano sí ya fue volante. Sí, ya Armando cuando me llevó me puso como detrás del delantero, ¿verdad? Y fue ya con don Orlando de León que me tiró un poquito más atrás, que me puso ¿Y no le costó esa transición de ser goleador a una posición más de marca? Porque usted era un volante de contención con mucho gol, pero no deja de ser una posición de mucha marca. Pues yo creo que tenía ese sacrificio, ese don de sacrificarme, de decir, no, yo corro, no hay problema. Pero yo creo que no fue difícil porque lo logré, ¿verdad? Por y supuesto. pude adaptarme, me adapté a cualquier posición. De hecho, hay partidos, bueno, ya ahorita no están, pero jugamos contra Uruguay de Coronado y me dice don Orlando, vea, es que ahí juega un extremo derecho, es un muchacho, un negro fuerte, rápido, se llama Floyd Guthrie. Juegueme usted de lateral izquierdo, porque necesito que usted me lo tape. Lo frene, sí. Sí, y a veces me decían, no, juegue de lateral derecho en algún momento. Entonces, o sea, yo fui pues me adapté mucho a posiciones, aprendí a jugar todas las posiciones y yo siempre dije, bueno, si quieren que yo juegue ahí, yo voy a jugar, porque yo lo que quiero es jugar, ¿verdad? Y yo creo que esa fiebre por jugar siempre fue lo que hizo que siempre mejorara y siempre era titular casi en todos los equipos que fui. Muy regular, sí. Porque sí, gracias a Dios, casi con todos los técnicos jugué. Porque a mí me decían, bueno, quédese aquí y es lo que yo necesito que usted haga. Y yo lo hacía. Era disciplinado. Exactamente, y tácticamente era muy disciplinado, que a veces los jugadores no entienden que el técnico a veces le pide alguna cosa y como no lo hace, no pone al otro. Es que ese sí lo hace, usted no lo hace, aunque usted sea un poco más hábil, por ejemplo, pero yo no necesito eso. Y yo sí era tácticamente muy obediente y por eso yo creo que me fue bastante bien en el fútbol. Herediano, en su carrera como jugador, ¿cómo lo marcó? ¿Fue campeón un título, ¿verdad? Con Herediano. El famoso del 92-93. 92-93. Yo debuté en el 90. Contra Limón y fue con don Orlando de León. Después vino don Joseph Bosca, después vino don Juan Luis Hernández, que es el torneo que nosotros quedamos campeones. Contra Cartaginés. Aquella polémica final. Todas las finales contra Heredia Cartago son polémicas. Sí, porque hay que especificar. Sí, la del 92-93. Sí. Esa fue la del 2013 también. La del 2013, sí. Anteriormente, la que le anula un gol al Chino Chan. Bueno, sí, también. Esa también. Creo que fue 8-7, 8-8 por ahí. Sí. Sí, bueno, esa también polémica. Después, 9-5, 9-6, ahí tuvimos bastantes técnicos, un señor Merino, don Antonio Moyano, Juan Luis otra vez, y llegó Guima, don Alexander Guimaraes, y fue con él que ya yo salgo del país, ¿verdad? Fue en la temporada 96-97 cuando sale la prueba para irme para Inglaterra, sí. Pero lógicamente Herediano fueron 6 años que yo estuve en la institución, que fue la institución que me dio la posibilidad de debutar, que fue la que me dio la posibilidad de ser primera vez campeón, de que me llevaran a la selección por medio del Herediano, ¿verdad? En el año 94, que fue mi primer partido oficial. Entonces, lógicamente, Herediano súper importante en mi carrera como futbolista. Ahora lo meto para ir avanzando, porque le dije que aquí el tiempo se va rapidito. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Muchos lo marcan a usted en esos dos equipos, Herediano, por todo lo que fue en los inicios, ¿verdad? Pero la época de Alajuelense. Cuando usted llega a Alajuelense, usted venía de Estados Unidos a Alajuelense, sí, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Sí. De Estados, viene a Alajuelense. Y la liga montó un equipazo, lo hablaba fuera de cámaras, Mauricio. Sí. O sea, eso era un equipo de época para mí, claro, ¿verdad? Junto Pinto y Fariña, las dos épocas. Sí.
¿Qué recuerda de esa época en Alajuelense? Y si es tan así que también a usted en su carrera lo marcó mucho esa época. Sí, claro, claro que sí. Yo a veces digo que mi corazón yo lo tengo medio partido, o sea, porque lógicamente Herediano desde mis inicios, inclusive fue el equipo con el que me retiré, pero la época en Alajuelense, la forma en que la afición me ha tratado y me trató siempre, pues para mí fue muy lindo. Fui 3 veces campeón con el equipo. Yo llego en el año 2001, después de una polémica ahí, ¿verdad? Porque yo iba para Herediano, pero al final no se pudo dar con don Isaac Sazo, ¿verdad? Que nunca nos pusimos de acuerdo. Yo me voy para la liga y bueno, me fue súper bien. Ese torneo quedamos campeones. Y después volvemos nuevamente a quedar campeones, que fue en el 2001-2002, ¿verdad? Viene el Mundial y después del Mundial yo me voy para Grecia. El Mundial usted lo tiró para arriba, Sí, gracias más de a lo Dios. que ya de por sí, por su época de Inglaterra y Estados Unidos. Sí, correcto. Y yo voy a jugar afuera y regreso en el 2005 a la liga, después de que la liga había ganado el torneo de CONCACAF con Ajá, Javier, contra la liga, contra Saprissa, perdón. contra Saprissa, sí. Yo llego y salimos campeones contra Pérez Celedón, ¿verdad? Entonces yo fui en 3 años, por ejemplo, aunque fueron diferentes los años, fui 3 veces campeón con la liga y, o sea, por supuesto que fue una de las épocas mejores para mí, ¿verdad? Yo ya era un jugador muy maduro, ya yo tenía experiencia internacional, selección, entonces todo eso me ayudó a que cuando yo llegué a la liga, pues me fuera tan bien, además de que teníamos, como usted lo dijo, un equipazo, jugadores buenos en todas las posiciones. Creo que éramos 10 seleccionados en ese momento, que fuimos al Mundial 2002. Sí, era como una selección nacional. Sí, 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 sí. De hecho, creo que éramos 10 que estábamos en el Mundial en ese momento. Entonces, lógicamente, la liga y Heredianos son parte importantísima en mi vida, no solamente como futbolista, sino como persona, porque en la calle me encuentro ya ahora retirado, muchos heredianos, muchos liguistas, ¿verdad? Algunos, lógicamente, como en todo lado, no soy un billete de $100 Sí, para sí, caerle bien a todo el mundo, pero lógicamente la mayoría sí tienen mucho respeto. Y yo diría mucho que aprecio. muchas más aficiones también por lo que usted hizo con la selección. Sí, vieras que yo tengo un privilegio, no sé cómo decirlo, de que yo a cualquier estadio donde llego, yo soy muy bienvenido. Yo llego a Saprissa, no tengo problema, a Cartago tampoco tengo problema, y bueno, los equipos como Pérez Celedón o San Carlos o cualquiera, yo llego y los directivos siempre pues me saludan con mucho respeto y gracias a ellos yo creo que eso me lo he ganado, ¿verdad? Claro. No solamente en mi época como jugador, sino ahorita también que ya hemos estado en otra etapa del fútbol. Yo siempre trato de que la gente se lleve un buen concepto de mi persona, ¿verdad? Y que digan, pues, no que soy un buenazo o algo así, no, pero que soy una persona que soy Claro. amistosa, que soy abierta al diálogo, que me gusta, pues, conversar y llevarme bien con todo el mundo. El profe Fariña, que hablábamos fuera de cama, que por cierto, aprovecho para mandarle un saludo porque aunque está en Portugal, de vez en cuando nos escribe y ve el programa ahí en las plataformas digitales donde queda almacenado. Así que, profe, un fuerte abrazo. Usted fue parte de este programa y nos encantaría que, si anda por aquí de regreso alguna vez, regrese al programa. Le pregunto, Fariña, ¿cuánto lo marcó? Porque fue uno de esos pilares de ese equipazo de la liga también, ¿verdad? Sí. Cuando yo llegué, ya el equipo había sido campeón. Entonces, yo fui bicampeón y tricampeón con la liga. Y lógicamente estaba el profe Fariña, que también le mando un gran abrazo, yo a él lo quiero muchísimo. Fue un técnico que me ayudó mucho también cuando llegué a la liga, porque yo llegué con casi 3 meses sin jugar, porque yo venía de Estados Unidos, de la MLS, que había terminado en octubre más o menos. Entonces me dice, no, vamos a prepararnos bien, y cuando usted esté listo, lo tiro de una vez al ruedo. Y siempre con el apoyo de él, la verdad que bien, con Fariña, un gran técnico, una gran persona, ¿verdad? Y él, como muchos otros técnicos que me marcaron mi época como futbolista, por supuesto que sí. Don Orlando de León, por ejemplo, ¿verdad? Ah, sí, el profe. Que don Orlando me debuta a mí. Sí, sí. Y fue el técnico con el último técnico que yo jugué en Herediano también. O sea, él me debutó y el último año que yo jugué fue con él. Lógicamente, etapas muy diferentes, tanto para él como para mí, ¿verdad? Pero si hay un técnico que yo siempre guardo en mi corazón, por decirlo así, porque le tengo mucho cariño, y ha sido todavía, porque siempre nos hablamos, es don Alexander Borges Guimaraes.
Yo a él lo aprecio mucho como persona, como entrenador, lo respeto. Porque... Es que lo que usted vivió con Guima, Mauricio, a lo largo de su carrera fue mucho, ¿verdad? Sí, claro. Y muy exitoso además, en clubes y en selección. En comunicaciones, cuando yo estoy en comunicaciones, en el 98, Guima llega como técnico, pero yo me tengo que ir porque me voy para Estados Unidos. Okay. O sea, en 99, perdón, 99. Yo me voy, ellos llegan ¿qué fue? Como en junio más o menos, junio, julio, y yo estoy saliendo, ¿verdad? Claro. Pero lógicamente la pretemporada la hice un poquito con ellos. Después Guima me lo topé en Herediano antes, ¿verdad? Había sido técnico en Herediano. Vamos al Mundial 2002, después yo estoy en Grecia y él me lleva a México, al Irapuato. Yo juego en Irapuato con Guima, y después me lleva también al Mundial 2006. O sea, y ya como técnico, él me lleva, cuando él está en la India, en Mumbai, él me lleva a hacer una pretemporada con ellos, ya yo como en la parte técnica, ¿verdad? Para hacer como una pasantía con ellos, estuve un mes con el equipo. Entonces, imagínense, el agradecimiento que yo le tengo a él es inmenso. Completamente. Sí, claro. Sus otros episodios como legionario, ya acaba de mencionar, bueno, hablamos de la MLS con el San José, ¿verdad? San José Earthquakes, sí. Después comunicaciones, usted anduvo por Israel. Israel. ¿Verdad? O sea, trotamundo del fútbol. En Grecia usted, estuve en el OFI. Bueno, y en Grecia, en el OFI también, ¿verdad? El orden más o menos fue así, yo estoy en Herediano, me venden en Inglaterra. De Inglaterra me voy a comunicaciones. Comunicaciones, Estados Unidos, primero era San José... el Clash, San José Clash. Después pasó a San José Earthquakes, que es como se llama ahorita. Regreso a Costa Rica con la liga, estoy en la liga y me voy después para el OFI Creta. Ahí estuvimos en OFI casi 2 años y voy a Irapuato con Guima. ¿Verdad? Que ese año o ese torneo fue buenísimo, lindísimo para mí jugar en México. Sí. O sea, yo hubiera deseado quedarme en México jugando. ¿Sí? Sí, muy, muy lindo, la verdad. Jugar en México es una experiencia extraordinaria por todo, ¿verdad? No solamente por la parte futbolística, sino también por la cultura que tiene en México. Es muy parecida también a la nuestra, entonces es facilísimo, es riquísimo, ¿verdad? Poder jugar ahí. Después de México... Y un nivel altísimo. Sí, un nivel súper alto. Después de México regreso nuevamente a la liga, ¿verdad? Voy a comunicaciones después de la liga y viene lo de Israel, regreso a Herediano y ahí me retiro. ¿En Israel cuánto estuvo, Mauricio? En Israel es una historia, ahí Gabriel, media complicadilla porque yo salgo de comunicaciones y me contratan en Israel. Yo en ese momento tenía 34 años, o sea, ya yo era un jugador pues, maduro ya. Y cuando yo llego allá, hago la pretemporada con el equipo, vamos a Alemania, hacemos la pretemporada. La pretemporada me fue muy bien, o sea, de hecho yo siempre digo, esa fue la mejor pretemporada que yo he hecho en mi vida. Jugamos como, no sé, fueron como 6, 7 partidos y metí 4 goles, o sea, y jugué muy bien. Hubo un problema que yo fui sin representante. Entonces el técnico llegó y me dijo, es más, él así casi que textualmente me acuerdo, me dice, es que aquí en Europa todos los jugadores tienen representante y nosotros los entrenadores nos ponemos de acuerdo con los representantes. Claro. O sea, él quería seguramente que yo le diera algo y como yo no tenía... las famosas comisiones. Eso, exactamente. Y como yo le dije que yo no tenía representante y me dijo, ¿cómo llegó usted al club? Y yo le dije, el presidente me trajo. Pero es que el presidente no habló conmigo, me dijo el técnico. Dije, no sé. ¿Quiere que haga así? Sí, no sé. Le dije, yo no sé. Y fue así tanto, eso fue una conversación en la noche, el último día de la pretemporada. Y al día siguiente, cuando llegamos ¿cómo se llama? Netanya, que se llama la ciudad, me dijeron que ya no seguían el equipo. Sí, por un tema completamente ajeno a la cancha. Exactamente, sí, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Me regresé acá a Costa Rica, estuve con Herediano los últimos 2 años, 3 años que jugué ahí. Y bueno, fue lo que pasó, pero no, yo no jugué en la liga de Israel, no jugué por ese motivo. Estuvo nada más ese periodo ahí. Estuve como 1 mes y medio más o menos, sí, que fue la pretemporada. Que Luis Marín fue compañero mío. Yo estuve con Luis. Sí, Maccabi Netanya, que Luis o es todavía un ídolo en ese equipo. Sí, muy bien. Sí, le fue muy bien. Sí. Última pausa, Mauricio, y venimos a hablar de selección nacional, a ver si nos alcanza el tiempo para hablar tanto. Y le voy a preguntar si le costó tomar la decisión del retiro, que es complicado. Sí, duro. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, no se despeguen, ya casi volvemos acá en A Fondo con Mauricio Solís.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con Mauricio Solís. Mauricio, su paso por la selección fue mágico, ¿verdad? Yo he leído, cuando intentan hacer el 11 ideal de la historia del fútbol de Costa Rica y todo, que lo ponen a usted como el mejor contención en la historia del fútbol costarricense. Yo me incluyo en ese saco, o sea, y se lo digo, digamos, no es por caerle bien o porque eso está limitado. Yo no sé si el mejor o uno de los mejores, por respeto a otros también que han sido muy buenos, pero por lo menos en mi época, de lo que yo vi jugar, a mí me marcó mucho esa selección del 2002 y demás, ¿verdad? ¿Se lo han dicho? ¿Qué piensa al respecto? Y si usted siente que sí, obviamente usted no va a decir que fue el mejor, por modestia, pero si siente que sí marcó muchísima época en una selección nacional en esa posición. Bueno, primero, Gabriel, agradecerte porque sí, gracias a Dios muchas personas lo dicen. Cuando me lo dicen yo me siento orgulloso, por supuesto, me siento muy feliz de que esa época que estuvimos representando a nuestro país nos fue tan bien, ¿verdad? Creo que yo tuve una suerte, o fue el momento en que el 5 o el contención estaba cambiando su función, ¿verdad? Sí, sí. Entró Guardiola en el Barça, ¿verdad? Que ya cambió un poquito, estaba jugando Redondo muchas veces en el Real Madrid, claro. O sea que eran jugadores muy finos con el balón, jugadores que tal vez no tenían mucha marca, pero que como un centro medio, ¿verdad? Medio centro, lo hacían muy bien, con características diferentes, no solamente de corte, de marca, de destructor de fútbol, sino también de que sabían jugar. Y con gol. Y con gol, sí. Entonces yo creo que yo tuve esa suerte de que se estaba haciendo ese cambio de característica de jugador y que yo me pude adaptar rapidísimo. De hecho, sí lo puedo decir con toda propiedad de que fui el primero que lo hice. O sea, ya después vinieron otros jugadores, Pupi, por ejemplo, que vino Pupi detrás de mí, estaba Randa la Sofeifa, estuvo, bueno, Guzmán, que también agarró un poquito de eso, Yeltsin Tejeda, ¿verdad? Todos esos que venían como detrás de la época mía, que yo recuerdo que estaban en las selecciones sub-17, sub-20, que muchas veces me los encontraba ahí. Entonces yo creo que inclusive algunos lo han dicho y eso a mí me llena de mucho orgullo también. Yo he escuchado a Guzmán, a Yeltsin decirlo, ¿verdad? Que yo marqué mucho la carrera de ellos. Pupi lo dijo también, si no me equivoco, hace poquito. Lo de Randa, la Sofeifa, que lo he dicho también. Entonces, Dani Fonseca estaba por ahí también. Douglas en algún momento, claro, que jugó de contención. Y bueno, Rodrigo Cordero, que fue mi compañero, y Daniel Vallejos en selección, que competimos por jugar, que yo creo que yo sí le sacaba un poquito de ventaja porque yo pues tenía un poquito más de manejo que el balón, por decirlo así. Era igual de marcador que ellos, igual de agresivo, pero sí yo creo que sí marqué pues un antes y un después en esa posición. La época de selección, esa selección de, por ejemplo, la del 2002, Mauricio, que marcó época, qué lástima, ¿verdad? En el Mundial que todavía queda esa espinita, porque las comparaciones son odiosas. A mí no me gusta comparar la de Brasil, porque la de Brasil va a quedar en la historia, claro. Fue mágica y un equipazo. Además, y la del 90 también. La del 90, claro. Muy bien dirigido. Entonces yo no digo de que esta fue mejor que esta, todas tuvieron lo suyo, ¿verdad? Sí, claro. Y todas merecen el respeto. Pero esa del 2002, ganar la hexagonal, que nunca se había hecho, de líderes, sin tanto sufrimiento, pasándole por encima a México, claro. A Estados Unidos, a Trinidad y Tobago, que siempre había sido complicadísimo, ¿verdad? Y después ir al Mundial y hacer lo que se hizo, me parece que tiene mucho mérito. Sí, por supuesto. Nosotros, esa generación del 2002, viene muy respaldada también por la del 98, ¿verdad? Que digámosle, por ejemplo, un Roy Meyer no estuvo en ese, o Oscar Ramírez, que también estuvo en ese proceso del 98, que no llegaron al 2002 por edad o por X o Y motivo. Ronald González, yo creo que todos ellos sí colaboraron mucho para que nosotros, los que llegamos al 2002, llegáramos con la madurez suficiente, con el nivel para poder competir de la manera en que competimos en ese Mundial, que si lo vemos nosotros, tuvimos que haber pasado a la siguiente ronda, claro. O sea, tuvimos que haber pasado, y si nosotros pasamos a la siguiente ronda, pues posiblemente nos hubiera ido... Tortón. Sí, posiblemente, nosotros nos tocaba Japón, sí. Y nosotros contra Japón habíamos jugado ya un partido previo y habíamos empatado en el Yokohama Stadium. No, y la CL estaba jugando. Sí, jugábamos bien, sí, nosotros jugábamos bonito, la verdad. Teníamos algo que era muy importante en ese momento y era que todos queríamos ganar.
y que éramos un equipo de todos de líderes en su posición. O sea, yo siempre lo dije que nosotros teníamos, cada uno desenvolvía un liderazgo en su posición, ¿verdad? Sabíamos que teníamos capitanes porque se ponían la banda de capitán, ¿verdad? El caso de Eric, de Marín, de Parks, que estuvieron mucho tiempo como capitanes, el mismo Hernán a veces. Pero cada uno en nuestra posición nos desenvolvíamos de lo mejor que podíamos y éramos líderes ahí, ¿verdad? Y en el medio campo yo decía, bueno, yo soy el líder aquí en el medio campo. Claro. Allá atrás tendré mis líderes que me apoyan también y adelante tenemos un montón de monstruos porque también teníamos un montón de delanteros buenísimos en esa selección. Un equipazo. Éramos un equipo muy completo y muy competitivo en todas las líneas. Chope, Fonseca, La Bala. ¿Verdad? Sí, estaba después, bueno, Sonsín cuando entraba ahí haciendo las suyas. Bryce, que era muy polifuncional, que podía jugar de delantero. Bueno, Winston Park, que terminó jugando ahí también. O sea, era una selección. No, en todas las líneas. Sí, bueno, y no estaba Froilán, que Froilán nunca se quiso enfocar realmente, pero Froilán era de esa época también. Era fuera de serie. Sí, Froilán era un monstruo, jugadorazo. Que por cierto, si Froilán nos está viendo en alguna parte del país o del mundo, nos encantaría tenerlo en este espacio. Ahí hemos intentado llegar y no hemos podido. Es difícil el hombre. Pero nos encantaría. Imagínense lo que es hablar con Froilán, ¿verdad? Sí. Mauricio, el gol en Honduras, que yo creo que también lo recordamos muy bien. Es que esa eliminatoria le ganamos todos los partidos que en la historia, ¿verdad? Sí. Eran inimaginables y todo, y los ganamos con propiedad. Usted hizo goles, digamos, en clubes y en selección. Sí. ¿Ese lo marcó? Sí, claro. El de Honduras. Sí, de hecho, bueno, las personas que vieron esa eliminatoria y se acuerdan de los partidos, siempre me dicen, es que ese gol contra Honduras. Y ya, bueno, ya me recuerdan ahí. Inclusive una anécdota ahí rapidita. Un muchacho llegó y me dijo, es que por su culpa yo me divorcié, me dice. No puede ser. Ajá, pero ¿por qué? Me dice, es cuando usted mete el gol, y yo me enfiesté, nosotros ganamos. Cuando yo llegué a la choza ya yo tenía la ropa afuera, me dice. Y yo le digo, eso no es culpa mía. Me dice, no, es vacilón ahí, pero, o sea, hay anécdotas inclusive de cosas que pasan, no solamente a mí, me imagino que otros compañeros que han hecho goles o el Aztecaso. Sí, claro. Eso, es que y la gente aquí en Costa Rica es fiebre y celebra esas cosas. Nosotros tal vez a veces cuando pasaba eso no nos dábamos cuenta. Inclusive yo les digo a los muchachos que a veces me topo del Mundial 2014, yo les digo que ellos no se imaginan lo que pasó cada vez que ellos ganaban los partidos o cuando se le ganó, por ejemplo, a Grecia en ese partido de final por penales. Ellos no se imaginan lo que pasó acá, porque estaban allá. Por más que le manden fotos, por más videos, no, lo mismo, no se lo imaginan. Claro. Y entonces, en ese partido me decían a mí también lo mismo. O sea, es que los bares estaban llenos, las casas, la gente, la familia se juntaban para ver los partidos. Y dichosamente, en ese 3-2, que íbamos ganando 2-0 el primer tiempo, nos empatan 2-2 y nos vamos al segundo tiempo y me tocó meter el gol con 1 minuto 80, ¿verdad? Siempre hablan de la jugada de Chope, que es muy buena por aquel lado. Sí, que va y se lleva a 3 hondureños y se la sirve. A Walter, se la da a Walter. Y Walter me la da a mí y yo le pego. Sí. Golazo. Sí, buen gol. El 3-2, imagínese, y ganar ese partido. En Honduras. Y en Honduras, sí. Mauricio, el retiro, ya nos está ganando el tiempo. ¿Le costó tomar la decisión? Vieras que yo, cuando Herediano juega la final contra Liberia, que jugamos nosotros la final contra Liberia. 2009 fue eso, ¿verdad? 2009, 2010, sí, por ahí. Sí, era 2009, 2010. Sí, por ahí, yo no recuerdo exactamente porque fue tan duro eso que casi ni me quiero recordar. Lo borró. Sí. Yo había hecho una promesa, bueno, a mi esposa, a mi familia en ese momento, de que porque en ese momento yo era el capitán del Herediano, ¿verdad? Yo andaba con la banda de capitán, y mi retiro ideal era salir campeón con Herediano nuevamente y retirarme. Claro. Ese era mi retiro ideal, ese era lo que yo soñaba, sí. Ese era mi sueño. Cuando vamos a Liberia y empatamos el partido y venimos el partido de vuelta, yo decía, son 90 minutos nada más, son nada más 90 minutos más los que voy a jugar y me voy a retirar. Pero me voy a retirar. No se lo había hecho a nadie. No, a nadie, pero me voy a retirar campeón. Yo quería retirarme campeón. Entonces, con mi medallita de campeón, con el trofeo de campeón y decir, bueno, ya me retiro. Y le daba un premio también a la afición de Herediano en ese momento que estaba esperando ese título. En ese momento eran, en 2003, de como 15 años sí, por como ahí. 15, por ahí andaba, 14, 15 años. Más o menos, entonces lógicamente yo quería pues hacerlo. Lamentablemente pasó lo que pasó, entonces dije, no, voy a darle otro año más, otros 6 meses más, otros 6 meses más. Perdimos una final contra Saprissa y después perdimos una semifinal contra Santos y yo dije, no,
ya mejor en este torneo me retiro, que fue con don Orlando de León, que era el técnico, y yo ya tomé la decisión. Yo dije, no, ya me voy a retirar después de este torneo, ya me retiro y ya termina mi carrera. Sí, ya. Pero Lo no, intentó. sí, o sea, sí lo intenté y entonces no fue tan difícil, la verdad. Sí. O sea, no fue que... Ya venía premeditado. Sí, claro. Yo me retiré con 38 años. O sea, yo creo que ya era una edad suficiente. No, y la extendió bien la carrera desde muy joven. Sí, tuve la bendición de no lesionarme feo. Quinto metatarso, que fue que me quebré ahí, que tengo un pin. Algún que otro esguince de rodilla, de tobillo, pero mínimos. Sí. Un desgarrito por acá, por allá. Sí. O sea, las lesiones fueron muy buenas conmigo, sí, no tuve un problema. Entonces eso hizo que mi carrera fuera siempre de jugar. Me perdía 1 o 2 partidos por torneo nada más, por alguna expulsión, sí, ¿verdad? Alguna jugadilla ahí. Pero dichosamente el retiro, como digo, le venía preparando, pero mi retiro ideal no lo pude hacer. La última. Usted era un hombre de mucha marca en el medio campo, era su función. ¿Cuál fue el jugador de selección o club que usted dice, no me lo quiero volver a topar, no lo quiero volver a enfrentar porque de verdad cuesta marcar a ese jugador? Bueno, la vida me llevó por varios lugares, sí. Por ejemplo, yo jugué en un Cruz Azul donde estaba Chelito. Chelito Delgado. Chelito Delgado, pero estaba el Chelo y el Chelito. Ajá. El más jovencito. El joven, sí. Ese era difícil de marcar, dificilísimo. García Aspe, lo topé con México, ¿verdad? Y en el Mundial de Brasil, o sea, todos los monstruos, o sea, con cualquiera que me encontrara ahí. Sí, bueno, yo también jugué contra el Arsenal. Rivaldo, sí. Robinho. Jugué contra el Arsenal, donde estaba Anelka, estaban Manuel Petit, Patrick Vieira, Mark Overmars. De hecho, tengo una foto contra Mark Overmars. O sea, sí tuve la bendición de jugar contra estrellas mundiales, que lógicamente... Si usted me dice que no me gustaría volverlas a encontrar, yo diría que sí me encantaría. Claro. Como reencarnar de nuevo y decir, voy a jugar otra vez contra ellos. Porque, qué bueno. Sí, son experiencias muy lindas. Yo creo que el fútbol me ha dado muchísimas cosas, todavía me sigue dando. Y yo agradezco cada momento. Como dice usted, tal vez me hicieron sufrir 90 minutos. Sí. Pero son recuerdos muy bonitos, mágica, claro, preciosos. Sí, muy bien. Muy bonito. Mauricio, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero como todos los invitados, aquí está el regalito de parte de Flaco Caricaturas y de A Fondo Com para Jerry. Y vea la camisa, ¿verdad? La 8. Tenía que ser la 8 de la serie de Brasil. Muy bonito, muy buena. De Japón. Sí, aquella es su cámara, por si quieren enseñársela ahí a los amigos y amigas allá en casa. Ahí tenemos la caricatura de Mauricio Solís con aquella recordadísima camiseta número 8 de la selección allá en Corea y Japón. Sí, buenísima, y quedó muy bien, sí. Ahí tiene bastante parecido, Mauricio, sí, excelente. Para que se lo lleve. Como todos los invitados e invitadas también, le voy a pedir que por favor tome el balón de A Fondo Com y ahí le ofrezco todos esos colores de Pilot para que nos regale el autógrafo engalanando el balón de A Fondo Com, ahí con la firma de don Mauricio Solís. Con el color rojo. Mauricio Solís. Así es. Para muchos, es uno de los mejores volantes centros de la historia del fútbol nacional y de la selección nacional, aunque también hay muchos otros que han sí, claro. han marcado historia. A veces es muy difícil, ¿verdad? O uno tal vez es muy ingrato en decir, este fue el mejor, porque han habido muchos muy buenos, pero ahí está, la número 8 de don Mauricio Solís, engalanando el balón de A Fondo Com. Vamos a ponerla aquí para que se vea. Ahí está. Muchísimas gracias por Mauricio, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. No se le pierda el camino. Ojalá sea la primera de muchas por acá. Esta es su casa y si estamos por acá, usted sabe que es un placer venir, claro. Éxitos y bendiciones en todo lo que se venga. Igualmente. Y ahí nos vamos a estar viendo, Mauricio. Pura vida. Ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Pura vida. Amigos y amigas, por supuesto que las gracias a ustedes por su gentil sintonía una vez más con nosotros acá en A Fondo Com y como siempre, por supuesto, al extraordinario personal técnico y humano que hacen posible llevarles el programa hasta sus pantallas. Cuidémonos mucho, como siempre, por favor les pido, y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Nos vemos.